llegó al servicio social y lo hizo en el Hospital Civil. Coméntenos esa etapa, en ese año, cómo fueron sus rotaciones en cada una de las áreas, ¿se le complicó alguna? ¿Tuvo temor al entrar a UCI o un área en específica, Ali? Por ejemplo, en el área, bueno, en el área de rehabilitación del Hospital de Especialidades solamente estuve en el área de rehabilitación, no pudimos o no pude subir yo a piso, este, entonces era como la atención de consulta externa, ¿no? Pacientes que llegaban con cita y todo eso. En el Hospital de la Niñez sí tuvimos la oportunidad de que la médico, médico que estaba a cargo nos llevara como tal al área de hospitalización. Me dieron, bueno, ahí sí era como de atender pacientes, por ejemplo, neurocríticos, ¿no? Niños con alguna neuroinfección, niños con convulsiones, niños con retraso en el desarrollo. Entonces, ahí la médico encargada sí nos hizo mucho hincapié de la importancia que teníamos. Y yo creo que eso fue también lo que generó cierta comodidad y cierta seguridad porque ella te inspiraba eso y como te preguntaba era como de si lo sabes pues bueno yo creo que sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces nos llevaba al área y con la confianza nos decía ¿qué le harías a este paciente? Nos preguntaba antes y si veía que andábamos bien, órale, pues ese es tu caso clínico, ¿no? Y eran caso tras caso tras caso clínico. A mí tuve la fortuna que no me tocaron tantos casos clínicos, pero sí hubieron compañeros que les tocaron casos o varios casos en su rotación, ¿no? A mí creo que me tocaron dos o tres nada más y hasta ahí. Entonces sí fue como esa etapa de tener más seguridad con el paciente y ya de ahí en el ISSSTE, pues solamente tuvimos un paciente que era ir a verlo, pero yo no lo pude ir a ver porque creo que por la normativa no se podía que nosotros hubiéramos. Entonces, lo único que pasó es que nos llevaron un paciente, creo que era de lesión medular, el cual sí lo tuvimos que llevar a mecanoterapia y trabajar con él ahí. Tenía su sonda urinaria, tenía tráqueos. Desde ahí yo veía la complejidad y dije, ching, ¿cómo lo voy a hacer para trabajar con este paciente, no? De hecho, en la tira de materias viene una materia que se llama terapia física en padecimientos generadores de discapacidad y ahí vemos lo que es fisioterapia en la UCI o en el paciente crítico, ¿no? Y ahí veíamos pues un poquito de lo que se hacía, pero ya al estar en el hospital civil, en el área de UCI, ya fue como, ¿y ahora qué? Si eso no se queda corto. Me puse a investigar en ese entonces, 2014, el área de fisioterapia intensiva era muy pequeña, ¿no? El único libro, bibliografía, era la bibliografía del maestro William Cristancho y pues hasta ahí, no había mucha información, más que también del maestro Rogério Ultra, que en ese entonces en Brasil empezaba, él a trabajar, bueno, ya tenía trabajo, pero se empezaba como a difundir un poquito más, entonces me fui apegando como a lo que ellos hacían y ya de ahí pues obviamente con eso fui solventando un poquito la práctica, ¿no? Obviamente también habían cosas que se podían hacer y cosas que no, entonces para no meternos en problemas no hacíamos cosas que no teníamos permitido, ¿no? Pero te digo, fue como ese despertar, ya en el civil, en el servicio, fue así como de, quiero esto, no más, quiero enfocarme en esto, quiero trabajar esto. Bueno, ya llegando al año de servicio social como tal, sé que yo también el año pasado tuve la oportunidad de visitar las áreas del hospital y la que sí dije, no lo va a tocar, no voy a entrar, es UCIN, porque pediatría, neurología, como que no es lo mío, ¿no? Y a usted, ¿cómo, digamos, en esas áreas que rotó, cuál fue el que sintió que se le hizo más complicado, Lick, ya en el año de servicio social? La más complicada, híjole, yo creo que fue oncología pediátrica. Ujú. Hay un tema por ahí, tú sabes que los pacientes que por lo regular tienen este tipo de diagnósticos de cáncer y más en el área de niños es un poquito más como compleja porque los niños por lo regular no externan mucho sus emociones, ¿no? Es un poquito más complejo tratar de entender y hacerles sentir esa seguridad y ese trabajo con ellos. Entonces, a mí me costó mucho porque
quieras o no, cuando trabajas con un paciente con un diagnóstico así de complejo o de pesado, pesado emocionalmente, porque quieras o no te confronta o piensas lo más rápido cuando te dicen tienes cáncer, piensas en la muerte, ¿no? Entonces, tratar de trabajar con una persona que todo el tiempo tiene ese miedo o ese susurro constante es muy difícil y más para mí. Para mí fue difícil porque por eso te digo que hay un tema, porque yo también estoy trabajando en la parte espiritual y en la parte interna, la cuestión de la aceptación de la muerte. No sé si para otras personas también sea complejo esto, pero yo de manera personal le tengo miedo a la muerte. ¿Mm? Todavía tengo que trabajar eso es algo que tengo que trabajar y de hecho también creo que por eso también la vida me lleva por caminos en los cuales pues tienes que afrontar ese miedo, tienes que pasar por él. Entonces, a mí afrontar como que un niño tenga ese diagnóstico en ese entonces para mí era muy pesado, porque yo no sabía que podía haber una sobrevida, una sobrevivencia, ¿no? De esto y que no necesariamente vas a morir. Entonces, para mí era muy complejo porque no sabía yo qué hacer, no sabía yo que se trabaja en la espiritualidad, no sabía yo que se trabaja la cuestión de la ansiedad, la cuestión de la depresión, todo esto no lo sabía yo en ese entonces y por eso es que mi enfoque de solo ejercicio se quedaba muy corto porque los niños no querían hacer ejercicio, los niños querían jugar, los niños querían pintar, querían hacer otras cosas que no fuera eso. Entonces, ¿cómo concibes tú como terapeuta físico que te enseñaron tantos años en la carrera a hacer ejercicio, a no hacer ejercicio y a hacer otras actividades? ¿No? Hoy en día lo entiendo, entiendo que no todo el tiempo tiene uno que ser muy rígido y estricto de vamos a hacer ejercicio y te voy a estirar y te voy a movilizar y con aproximación, tracción y todo eso. No, hoy en día entiendo un poquito más el trasfondo del trabajo con ellos. Esa fue el área que más me costó por esta cuestión muy personal. De ahí en fuera entrar a USIN, creo que fue el área el lugar más bonito para trabajar porque era, pues, compañerito de rehabilitación, ayúdeme a trabajar deglución, ayúdeme a trabajar el destete del ventilador. Pues ya era como que un poquito más sencillo y más como de, ay, qué bonito bebé, y te agarraba el dedo y, ay, qué bonito. Entonces fue como una etapa muy bonita entrar a USIN, entrar a lactantes, inclusive subir a piso en gineco con los recién nacidos que también tenían alteraciones en el ritmo de succión de eglución. Entonces fue como tuvo sus partes dulces, sus partes de trabajo, porque en traumatología sí era de tener que sacar la chamba y órale, ver paciente tras paciente, ¿no? Eso era bonito porque te hacía ágil y pensar rápido, ¿no? Pero te digo, ya en oncología pediátrica fue así de, ay, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque inclusive oncología adultos no era tan difícil para mí, ¿por qué? Porque eran pacientes que les retiraban algún ganglio o alguna cuestión y ellos podían expresarte su emoción. Lloraban, te decían cuáles eran sus miedos, luego hasta a uno le daban ganas de llorar, pero lo sobrellevabas. Pero con un niño era para mí más complejo, porque yo no podía concebir tanto esa parte. Pero te digo, hoy en día estoy trabajando esta parte espiritual de aceptar la muerte, aceptar que yo también voy a pasar por este proceso y también con mis pacientes hoy en día yo genero un vínculo y un apego todavía importante porque son pacientes adultos mayores la mayoría y esos pacientes pues quieras o no pues ya son de cuidados paliativos. Te digo, la vida me llevó por esta área a conocer pues a quien hoy es mi pareja, que es terapeuta ocupacional, que trabaja con pacientes paliativos, y he visto cómo ella ha trabajado y ha avanzado con ellos. Y eso es lo que me motiva hoy en día a decir, yo también quiero superar este miedo, yo también quiero afrontarlo, quiero ofrecer un poco más, no solo como terapeuta físico, sino como profesional de la salud, ¿no? Llevar a cabo un buen manejo de las crisis, cuando hay pacientes que están haciendo ejercicio y de repente se acuerdan que ya no van a hacer cierta cosa y empiezan a llorar, entonces es como, ¿cómo afrontas eso como terapeuta, no? Ujú. Sí, sin duda. Y es algo interesante, digo, ver al paciente de una manera más integral. Y justo ha salido un tema que es bastante frecuente y lo relaciono mucho, como usted dijo, ¿no? En cuanto usted lo relaciona en cuanto al afrontamiento a la muerte, pero también a los pacientes que sufren dolor crónico, ¿no? Puede que llegue a consulta un paciente que pues, tú le pongas agente físico, le digas qué ejercicios, estiramientos,
que él tiene que realizar, pero al final, ¿no? Si es crónico, tú también debes tratar de entender su dolor, educarlo y decirle cómo afrontarlo, ¿no? También son puntos interesantes en cuanto a rehabilitación y lo que está teniendo su evolución como tal, o hacia qué áreas exactamente se está enfocando como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, también influye mucho en la reducción del paciente.